Esto es Aprendamos Juntos. Y hoy vamos a hablar sobre las fascinantes ideas de Jean Piaget acerca de cómo evoluciona la inteligencia en la infancia, basándonos en sus entrevistas y textos sobre sus investigaciones. Vamos a explorar cómo observaba a los niños y qué descubrió sobre sus modos únicos de pensar. Exacto. Nos sumergiremos en cómo Piaget fue desentrañando las etapas del desarrollo cognitivo. ¿Por qué sus métodos fueron, digamos, tan particulares? ¿Y por qué sus hallazgos, bueno, aunque ya tienen sus años, siguen siendo increíblemente relevantes hoy, especialmente en el ámbito educativo? Comencemos con algo que quizás muchos hemos notado al interactuar con niños pequeños. A veces, su lógica parece operar en una frecuencia completamente diferente a la nuestra, ¿no? Totalmente. Piaget partió precisamente de esas observaciones, de esos errores lógicos tan comunes. Por ejemplo, en sus fuentes menciona el experimento del frasco inclinado. Ah, sí. Un clásico. Se le pide a un niño que dibuje cómo se vería el líquido dentro de un frasco si lo inclinamos, y es muy común que lo dibuje perpendicular a las paredes, no horizontal como uno esperaría. Claro, contra toda lógica física para nosotros. La pregunta clave es, ¿cómo hizo Piaget para entender por qué piensan así? No solo ver el error, sino comprender el razonamiento que hay detrás. Ahí está el núcleo de su genialidad metodológica, me parece. Piaget se dio cuenta de que los tests estandarizados, los tests típicos de psicología, no le servían. ¿Por qué no? Porque esos tests miden si la respuesta es correcta o incorrecta, te dan un puntaje, pero no revelan el proceso mental que llevó a esa respuesta. Y a él le interesaba eso, el cómo pensaban. Por eso, él desarrolló y utilizó lo que llamó la conversación libre, o más técnicamente, el método clínico crítico. Entonces, no era un examen con preguntas fijas, ¿verdad? Era más como una charla. Justamente, una exploración. Él proponía un problema, una tarea como la del frasco o las de conservación que seguro veremos, y a partir de ahí seguía atentamente el razonamiento del niño. Ajá. Repreguntaba, pedía justificaciones. ¿Y por qué crees eso? ¿Cómo lo sabes? Pero siempre prestando especial atención a las respuestas inesperadas, a esos errores tan reveladores. Entiendo. Él quería firmemente que las preguntas predefinidas limitaban mucho lo que se podía descubrir. Como él mismo decía, ¿cómo iba a saber él, con su mente de adulto, qué iba a ser interesante en el pensamiento infantil? Era en esa exploración libre donde encontraba lo nuevo, lo insospechado, esas estructuras mentales propias de los niños. ¿Y cómo hacía para registrar y analizar todo eso? Suena a un trabajo súper minucioso. Y lo era, ¿eh? Trabajaba en equipo, con colaboradores que él mismo formaba en este método. Discutían los problemas a plantear, aunque a veces, las respuestas de los niños los llevaban por caminos inesperados. Lo fundamental era transcribir detalladamente estas conversaciones. Generaban lo que llamaban actas, que eran como los registros textuales de cada entrevista. Ah, claro, los protocolos. Exacto. Esas actas eran la materia prima para después analizar, buscar patrones, regularidades en las respuestas, en las justificaciones. ¿Y cuando paraba? ¿Cuándo decía, listo, ya entendí esto? Buena pregunta. Consideraba terminada una investigación sobre un tema cuando, después de entrevistar a muchos niños, generalmente durante un año o más, ya no surgían patrones nuevos, cuando las nuevas actas básicamente confirmaban lo que ya habían observado. Fascinante. O sea que su meta no era medir, sino comprender la lógica interna, la calidad del pensamiento infantil. Tal cual, el foco estaba en la cualidad del razonamiento, no en la cantidad de aciertos. Y eso fue la base para descubrir patrones realmente sorprendentes. Y hablando de patrones sorprendentes, uno de los hallazgos que más lo impactó, según él mismo cuenta en una entrevista, fue algo que llamó la convergencia increíble. Sí, eso es muy interesante. Describe cómo, al organizar sus archivos, se daba cuenta de que niños de la misma edad, que ni se conocían, daban respuestas prácticamente idénticas a los mismos problemas. Imagínate la revelación. Esa regularidad tan marcada lo llevó a formular una de sus ideas más famosas. La teoría de las etapas del desarrollo. Exactamente, la teoría de los estadios o etapas del desarrollo cognitivo. Basado en esa convergencia increíble y miles de observaciones, Piaget propuso que todos los seres humanos, sin importar la cultura o la época, atravesamos una secuencia fija e invariable de etapas en nuestro desarrollo intelectual. Fija. Siempre en el mismo orden. Siempre en el mismo orden.
porque cada etapa construye las estructuras mentales necesarias para que pueda surgir la siguiente. Es como construir una casa. No puedes poner el techo sin tener las paredes. Es una secuencia lógica de construcción. Entiendo la lógica. ¿Y cuáles son esas grandes etapas que identificó para tener un mapa general? Bueno, él describió varias subetapas, pero las grandes estructuras son 4. Primero está la inteligencia sensoriomotriz. La de los bebés. Eso, desde el nacimiento hasta los 2 años más o menos, antes de que se consolide el lenguaje. Es una inteligencia práctica, basada en acciones, en percepciones. Un logro clave aquí es la permanencia del objeto. ¿Qué es eso? Entender que las cosas siguen existiendo aunque no las veas. El ejemplo típico es el bebé de unos 10 meses que busca un juguete donde lo encontró antes, digamos, bajo el cojín A. Aunque te haya visto claramente esconderlo en un lugar nuevo, bajo el cojín B. El objeto todavía está muy ligado a su acción exitosa previa. Qué curioso. ¿Y después? Luego viene el periodo preoperatorio, más o menos de los 2 a los 7 años. La gran novedad aquí es la función semiótica o simbólica. ¿Simbólica? La capacidad de representar mentalmente la realidad. Usar símbolos. El lenguaje, el juego de hacer como sí, las imágenes mentales. El pensamiento ya representa cosas ausentes, pero todavía es prelógico, muy intuitivo. Ya vamos a hablar más de este. Bien. ¿Tercera? Alrededor de los 7 años emerge el periodo de operaciones concretas. El pensamiento se vuelve lógico, más flexible, organizado. Ah, ahora sí razonan bien. Bueno, sí, pero esa lógica se aplica sobre todo a cosas concretas, que pueden manipular o imaginar fácilmente. La clave aquí es la reversibilidad. Entender que una acción puede deshacerse mentalmente, como que la resta anula la suma. Claro. Y finalmente, en la adolescencia, desde los 11 o 12 años más o menos, llega el periodo de operaciones formales. Aquí el pensamiento se libera de lo concreto. Ya puede operar sobre hipótesis, ideas abstractas, razonar deductivamente. Mencionaste que la secuencia es fija, universal. Eso suena muy fuerte. ¿Significa que un niño en Ginebra, donde él investigaba, pasa por esto a la misma edad que un niño, no sé, en una comunidad rural de aquí de Latinoamérica? Excelente pregunta. Y la respuesta es, no exactamente en cuanto a las edades. Lo que Piaget defendía como universal es el orden de las etapas. Ah, el orden. El orden sí parece continuarse en distintas culturas. Necesitas las estructuras sensoriomotrices para las preoperatorias, y así sucesivamente. Pero las edades promedio en que se alcanzan esas etapas, eso sí puede variar. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de factores como el medio social, la cultura, la educación recibida, la estimulación. O sea que el entorno sí influye en el ritmo. Definitivamente. Piaget mismo citó estudios comparativos. Por ejemplo, niños en Teherán, en la ciudad, tenían un desarrollo similar en edad a los de Ginebra, pero niños de zonas rurales, analfabetas, en el mismo país, mostraban retrasos de 2, 3 hasta 4 años para llegar a las operaciones concretas. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¿Sí? Y estudios en Martinica o con niños aborígenes en Australia también encontraron la misma secuencia de etapas, pero con retrasos o aceleraciones según el entorno cultural y educativo. Y es interesante que la influencia del medio parece ser cada vez más importante a medida que el niño crece. Esto, de paso, relativiza un poco esa idea de que todo se define en los primeros 3 años. Piaget insistía en que hay construcciones clave mucho más tarde, incluso en la adolescencia. Queda claro. El camino tiene las mismas paradas para todos, pero la velocidad del viaje puede cambiar. Exacto, buena analogía. El orden es necesario, las edades son promedios sensibles al ambiente. Detengámonos ahora un poco más en ese periodo preoperatorio, entre los 2 y 7 años más o menos. Dijiste que su gran logro es la función simbólica. ¿Podrías detallar qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se ven los niños? Claro. La función simbólica es básicamente poder representar mentalmente algo ausente. Usar una cosa, una palabra, un gesto, un dibujo, para referirse a otra cosa que no está presente. Piaget observó que esta capacidad no aparece de golpe, sino que se manifiesta casi al mismo tiempo, alrededor del segundo año, en varias conductas distintas. A ver. Una es la imitación diferida. Imitar algo que viste hacer, pero horas o días después. Para eso, necesitas guardar una imagen mental de la acción. Claro, tenerlo grabado. Exacto. Otra es el juego simbólico. El famoso jugar a como si. Usar una caja como auto, una escoba como caballo.
crear ficciones. Sí, eso lo vemos todo el tiempo. También el dibujo. Para Piaget, dibujar es un esfuerzo por plasmar esa imagen mental que el niño tiene de las cosas. Evoluciona mucho, desde el garabato hasta representaciones más claras. Ajá. Las imágenes mentales en sí mismas. Poder ver cosas en la mente, recordar situaciones, anticipar movimientos simples mentalmente. Y por supuesto, la más evidente, el lenguaje. Usar palabras para hablar de cosas que no están ahí, para contar historias, planificar. El lenguaje libera el pensamiento de lo inmediato. Entendido. Todas muestran que ya pueden pensar más allá de lo que ven, pero al mismo tiempo dijiste que su pensamiento es prelógico, intuitivo. Suena contradictorio. ¿Cómo es eso? Es una excelente observación. No es contradictorio, es la característica central de esta etapa. La intuición, en el sentido de Piaget, no es una corazonada. Es un pensamiento que todavía está muy dominado por la percepción, por cómo las cosas parecen ser ahora mismo. Se dejan llevar por lo que ven. Exacto. Afirman cosas con seguridad, pero basándose en lo aparente, y les cuesta justificar lógicamente o coordinar distintos puntos de vista. Donde esto se ve clarísimo es en las pruebas de conservación. Ah, sí. Las de las fichas, la plastilina, el agua en los vasos, son ejemplos geniales para entender esa lógica infantil. Contemos alguno. Dale, son muy ilustrativos. Tomemos el de las fichas, la conservación de la cantidad. Piaget describe a Nadine, 5 años. Le pones 2 filas iguales de fichas, 7 rojas y 7 verdes, una frente a la otra. Ella mira y dice, hay la misma cantidad. Perfecto. Hasta ahí bien. Pero entonces, delante de ella, separas las fichas rojas, haces la fila más larga, no agregaste ni quitaste nada. Le preguntas de nuevo y Nadine dice convencida, ahora hay más rojas. Pero son las mismas. Claro, pero su juicio se basa en la longitud de la fila. Si las juntas mucho, dice hay menos. Lo largo es más, lo corto es menos. Es una intuición simple basada en la percepción. Impresionante. Y con la plastilina. Otro clásico, la conservación de la sustancia. Ejemplo, Taima, 6 años. 2 bolas de plastilina iguales. Ella acepta que tienen la misma cantidad. Ahora, amasas una bola delante de ella y la haces una salchicha larga y fina. Ajá. Le preguntas si hay la misma cantidad o si una tiene más. Taima dice, la salchicha tiene más. ¿Por qué? Porque es más larga. Si aplastas la otra bola como una torta, dice que la torta tiene más porque es más ancha. Se fija en una sola cosa. ¿El largo o el ancho? Exacto, se centra en una dimensión perceptual e ignora la otra que compensa la delgadez o el espesor. Solo si volvés a hacer la bola, reconoce que es lo mismo. Todavía no conserva la sustancia. Y con el peso pasa igual. Similar, aunque suele lograrse un poco después. Ejemplo, Sophie, 6 años. 2 bolas de plastilina iguales, pesan lo mismo en la balanza. Ella lo ve y acepta. Haces una salchicha con una. Antes de pesarla, le preguntas ¿qué cree que pasará? ¿Qué dice? Que la salchicha será más liviana. Más liviana. ¿Por qué? Porque es delgada, dice. Asocia lo delgado con lo ligero. Aunque sabe que es la misma plastilina, aún no hay conservación del peso. Es realmente notable cómo siguen su propia lógica, aunque nos parezca errónea. Me gusta eso que decís, que Piaget la llama prelógica, no ilógica. Tiene su coherencia interna. Tal cual. Incluso saben que no se sacó ni se puso nada de plastilina. Pero ese argumento lógico, es la misma pasta, no les alcanza para contradecir lo que ven, pero es más larga. Exactamente. El argumento de identidad o de la transformación aún no es una necesidad lógica para ellos. Para lograr la conservación de cantidad, sustancia, peso, volumen, en ese orden más o menos, necesitan desarrollar operaciones mentales que la intuición no tiene de forma estable. ¿Cómo cuáles? Fundamentalmente, la reversibilidad, poder deshacer mentalmente la acción, imaginar que la salchicha vuelve a ser bola. Y la compensación, entender que es más larga, pero más delgada, y una cosa compensa a la otra. Esas operaciones se construyen gradualmente, justamente a partir de las limitaciones del pensamiento intuitivo. Por eso, este pensamiento, aunque limitado, es una etapa necesaria. Es el escalón para la lógica que viene después. Entiendo. Es la base sobre la que se construye lo demás. Ahora, si los niños en edad preescolar y primaria piensan así, tan ligados a lo que ven, intentar enseñarles cosas abstractas como si fueran adultos debe ser complicado, ¿no? ¿Qué implicaciones sacó Piaget de esto para la educación?
Implicaciones enormes, revolucionarias para la pedagogía. Piaget fue muy crítico con la escuela tradicional, y sus críticas, bueno, siguen vigentes en muchos casos. ¿Qué criticaba? Denunciaba que la escuela a menudo ignoraba estas etapas. Trataba al niño como un adulto chiquito al que solo le faltaba información. Intentaba imponer conocimientos o razonamientos para los que quizás no estaba listo mentalmente. ¿El resultado? Aprendizaje de memoria, superficial, lo que él llamaba verbalismo. Repetir palabras sin entender los conceptos. Y frustración, claro, para todos. Entonces su propuesta era al revés, adaptar la escuela al niño. Exactamente. La conclusión clave es adaptar la enseñanza al nivel de desarrollo cognitivo del niño. Ojo, no es esperar pasivamente a que madure. Es diseñar activamente situaciones de aprendizaje que conecten con cómo piensa ahora, pero que a la vez lo desafíen un poquito para que avance. El famoso constructivismo. En gran medida sí. Los enfoques constructivistas actuales, como se menciona en los textos que refieren a diseños curriculares, como el de Córdoba que se cita, recogen estas ideas. Enfatizan partir de los saberes previos del niño, Lo que ella sabe de su casa, de jugar. eso mismo, y usar su actividad, su curiosidad, el juego, como motores del aprendizaje. La idea no es llenar la cabeza, sino potenciar sus posibilidades constructivas, crear condiciones para que construya su propio conocimiento. O sea que entender este pensamiento intuitivo es clave para un maestro. Fundamental. Permite entender por qué a veces una explicación abstracta no funciona y por qué es tan importante, por ejemplo, en matemática inicial, usar material concreto. Tocar, mover, contar objetos. Claro. Juntar y separar colecciones para la suma y la resta. Usar el cuerpo para medir. Se parte de la acción y la percepción para ir de a poco hacia la abstracción. Respetar ese camino natural de construcción. En resumen, la gran lección de Piaget es que la inteligencia no es algo fijo, sino un proceso activo de construcción. Y que esa construcción tiene etapas, con formas de pensar distintas. No somos adultos en miniatura. Tal cual. La inteligencia como una adaptación activa, creativa, que evoluciona construyendo estructuras de pensamiento cada vez más potentes. Y para dejar algo picando, ¿no? Si esta forma de pensar intuitiva, tan ligada a la percepción, a lo aparente, tan de centrarse en una sola cosa y a veces resistente a la lógica formal, si todos pasamos por ahí, Ajá. ¿cuánto de ese modo intuitivo, de sacar conclusiones rápidas basadas en apariencias, pervive en nuestro pensamiento adulto? Sobre todo, bueno, cuando enfrentamos cosas complejas, ambiguas o que nos mueven emocionalmente en el día a día. ¿Somos siempre tan lógicos como creemos? Hasta la próxima.